con la cuestión de la comunidad y la sociedad, estableciendo una diferencia o estableciendo las diferencias entre cada una de ellas. Y en parte, digamos, el propósito pues es eh, que pensemos que eso que llamamos vida en sociedad, pues no es algo que haya existido desde siempre, ¿verdad? Que probablemente la primera experiencia que la humanidad tuvo hace ya varios miles de años fue la experiencia de una vida nómada, de grupos pequeños que andaban de aquí para allá buscando alimento y que, bueno, no conocían tampoco la cooperación de amplios vuelos, sino que se limitaba la cooperación a cada uno de esos grupos, ¿verdad? Cuando todo pues cambió al descubrirse la agricultura por una parte y la ganadería también. Y entonces pues con los primeros asentamientos humanos, la vida en sociedad comenzó. Señalábamos tanto las ventajas, digamos, de la vida en sociedad como algunas de las críticas que también se le han hecho a la vida en sociedad. Y entonces estábamos por entrar a considerar la cuestión de la nostalgia, digamos, una especie de nostalgia por la tribu, ¿verdad? Alguien mencionó la vez pasada a Bauman, y efectivamente Bauman dice que en estos turbulentos días y en estas sociedades tan inciertas en las cuales vivimos, pues nos parece que regresar a la comunidad sería pues entrar, digamos, en una experiencia de tranquilidad, de paz, de unidad, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, este sociólogo pues también vino a reconocer que muchas veces se da esa nostalgia por la vida tribal. Entonces, vamos a entrarle, digamos, a esta temática de una manera un poco detenida, y de hecho le hemos llamado a la exposición del día de hoy la nostalgia por la vida tribal. Y entonces vamos a... Ese sí es más un monólogo. Y casi nadie. Da como un tiempo para que conversemos hasta el final. Bueno, gracias. Gracias por apagar ahí el micrófono porque se oye todo aquí. ¿Cuáles podríamos hacer? ¿Qué vamos a decidir hacer? ¿Ya la entraste? Matthew. Que la tuve que tirar. ¿A quién? ¿A la Marley? A la Saile. Ah, bueno, sí, a la Marley no. Mateo, tu micrófono está encendido, bro. Bueno, estamos. Ok. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces estábamos diciendo, gracias, estábamos diciendo que el salvaje realmente no fue individualista. Esos cuadros que a veces encontramos de un hombre primitivo, digamos, en completa soledad con su hacha o con su cuchillo de pedernal o su arco y flecha, en fin, pero completamente solo, pues es algo que es producto de la imaginación. En realidad, por muchas razones, el hombre anterior a la vida en sociedad, pues vivía agrupado, ¿verdad? Es decir, podemos hablar de un instinto eminentemente gregario. Ahora, recordemos que el gregarismo no es equivalente a vida en sociedad, ¿verdad? Es decir, el gregarismo realmente es un vivir agrupado, pero sin que haya realmente vida en sociedad propiamente hablando. Lo que condujo, digamos, al hombre a vivir ese estilo de vida, pues fue por un lado el miedo
a los animales, el temor también a los elementos de la naturaleza y, por supuesto, buscando la necesidad de resguardarse y de protegerse en grupo. Ahora bien, algunos teóricos, digamos, sociales han creído que deberíamos retornar a la tribu y que la vida en sociedad, pues lo único que ha traído son males, consecuencias rotundamente negativas de toda clase. Y entonces se han escrito discursos a lo largo de la historia de la filosofía, pues ensalzando la vida tribal y procurando también un retorno a esa vida tribal. Creo que uno de los grandes campeones de ese discurso es precisamente Juan Jacobo Rousseau, con la idea desarrollada por él del buen salvaje, ¿verdad? Una de las cuestiones fundamentales que hay que recordar, digamos, de Juan Jacobo Rousseau es que fue uno de los primeros en ese sentido de oponerse a la propiedad privada. Realmente no fue Marx el primero en oponerse, digamos, y promover la desaparición de la propiedad, sino que fue ya Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Lo dijo con estas palabras: los problemas de la humanidad comenzaron cuando alguien dijo esto es mío y el resto de estúpidos le creyó, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva rousseauiana, la propiedad privada era realmente la razón de ser de todas las dificultades, las guerras y los problemas que se vivían en Europa. Y por ello es que también Rousseau desarrolló la idea del buen salvaje que se supone que todos llevamos dentro, ¿verdad? Es decir, un ser rudimentario, podríamos realmente decir, ¿verdad? Al cual la educación y la civilización le ha hecho mucho daño. Eso lo dejó en claro Juan Jacobo Rousseau y llegó a afirmar que el hombre, entre menos educación tenga, mejor. Entre menos civilizado sea, mejor. Decir que el hombre natural, digamos, entre comillas, que todavía no ha aprendido las mañas de la civilización, que todavía no ha sido desorientado, digamos, por los procesos educativos, sería realmente el ideal, digamos, de persona. Entonces, Rousseau fue definitivamente un crítico de la vida civilizada, un crítico de la vida en sociedad, ¿verdad? Ahora, la cuestión es que esa vida propia de la sociedad, esa vida que hoy llamamos una vida civilizada, pues solo pudo surgir cuando las respuestas, digamos, innatas y eminentemente tribales vinieron a ser sustituidas por toda una serie de normas aprendidas, ¿no? Entonces, esto significa que si hay conductas y hay comportamientos que ya traemos con nosotros, en todo caso, esos comportamientos serían totalmente contrarios a la vida en sociedad, ¿verdad? Porque se trata, digamos, de reacciones, más bien reacciones de carácter eminentemente emocional, que definitivamente no propician la paz entre los seres humanos y tampoco la cooperación pacífica. Entonces, desde el momento mismo en que el hombre tribal salió precisamente de esa experiencia comunitaria y empezó a adquirir, digamos, el carácter civilizado con toda una serie de normas que fueron descubiertas a través de un proceso, digamos, de ensayo y error, pues las cosas realmente comenzaron a cambiar. Ahora, nos preguntamos cómo fue que surgió, digamos, esa especie de utopía del buen salvaje.
Y tenemos que recordar que la conquista del Nuevo Mundo, pues instaló una serie de discusiones en Europa, ¿no? Discusiones que giraban, para empezar, sobre el estatus antropológico de los indios del Nuevo Mundo. ¿Son realmente seres humanos o no lo son? ¿Verdad? Incluso los teólogos se preguntaban si tenían alma o no tenían alma. Y entonces esta discusión, digamos, sobre el estatus antropológico de los pueblos del Nuevo Mundo fue también una discusión bastante acalorada. Y por supuesto vino a discutirse también la cuestión de la donación papal. Esto significa o significó que el Papa realmente donó estas tierras del Nuevo Mundo a la corona española, ¿no? Suponiendo que Dios era el creador del mundo y que el Papa era el representante de Dios en la tierra, y por lo tanto era algo así como un dueño nombrado. Y entonces esa discusión, ¿verdad?, sobre si el Papa tiene, perdón, si el Papa tiene la potestad de donar estas tierras, fue también, digamos, una cuestión que se discutió muy ardientemente en la Europa de entonces. Pero también el asunto de la autoridad de la corona para apropiarse de vidas y también de territorios, ¿verdad? Es decir, tenía realmente la corona esa autoridad, digamos, de hacerse realmente con las vidas y los territorios del Nuevo Mundo. Y por supuesto, el asunto de la cristianización, ya fuera voluntaria o forzosa, digamos, de estos pueblos, pues fue algo que también produjo encendidas discusiones, no solo a nivel de los teólogos, sino también a nivel de las autoridades civiles. Y por supuesto, la cuestión acerca de la legitimidad de la esclavitud. ¿Se podía realmente someter a la esclavitud a estos pueblos? ¿Se les podía tratar realmente como esclavos y no como auténticos seres humanos o como seres inferiores, digamos, que podían ser esclavizados? Bueno, todas estas discusiones se instalaron en Europa a raíz de la conquista del Nuevo Mundo, pero también se generaron en Europa visiones rotundamente utópicas de la realidad que se vivía, la realidad que se había encontrado aquí en el Nuevo Mundo. Y entonces las primeras noticias que llegaron, digamos, a Europa procedentes del recién descubierto y conquistado Nuevo Mundo era que se trataba de un auténtico paraíso, en parte procediendo por vía de comparación, ¿verdad? Es decir, como dijimos hace algunos momentos, Europa pues tenía gravísimos problemas, grandes dificultades por aquellos años. Había tenido prácticamente 150 años de no tener paz, sino guerras y guerras tras guerras. Y entonces, bueno, quienes descubrieron el Nuevo Mundo, pues generaron la idea de que se trataba de un auténtico paraíso, ¿verdad? Es decir, un mundo indígena de pureza, de ingenuidad, de cooperación, de amabilidad, en fin. Y entonces esto contribuyó definitivamente para que se generara una visión del hombre rotundamente distinta de la antropología que se venía cultivando
sobre todo en el contexto de la filosofía europea, ¿no? Es decir, hay una nueva forma de ser hombre que se ha descubierto, hay nuevos seres humanos que se han descubierto, que tienen una vida rotundamente diferente y distinta a la nuestra, sin tener escuelas, sin atravesar, digamos, por el proceso civilizatorio que Europa ha atravesado. En fin, ese tipo de cuestiones comenzaron también a generarse en mucha gente en Europa. Y entonces esas noticias que empezaron a llegar a Europa, pues también enfatizaban la existencia de costumbres completamente diferentes, costumbres totalmente distintas a las costumbres observadas por los europeos en relación, digamos, no solo a la religión, sino también en cuanto a la vestimenta, en cuanto al cuerpo humano, en fin, ¿no? Costumbres completamente diferentes, ¿no? Noticias también relacionadas con religiones completamente diferentes, totalmente distintas a la religión cristiana, ¿verdad? Pero también se escuchaba acerca de organizaciones, llamémosle sociopolíticas, completamente diferentes y distintas a las europeas, ¿no? Todo ello, pues podríamos decir que puso a temblar las certezas de la cosmovisión europea. Fue verdaderamente una especie de terremoto, si queremos decirlo así, que alcanzó hasta los cimientos de la cultura en Europa. Es decir, ya no se podía estar tan seguro, tan cierto de que las cosas, digamos, a la europea era lo único en el mundo entero, porque el descubrimiento del nuevo mundo había pues puesto al descubierto personas diferentes, organizaciones diferentes, modos de vida diferentes, en fin, etcétera. Ahora, esto, como estaba diciendo, generó utopías. Ahora, desde la antigüedad prácticamente se ha dado una especie de tendencia hacia las utopías prácticamente en toda cultura. Algunos expertos pues hablan tratando de explicar esto, que por ejemplo en Grecia se creía que veníamos de una supuesta edad de oro para entrar, digamos, en un proceso histórico de degradación, ¿verdad? Podríamos también mencionar el pensamiento judeocristiano con el Edén, del cual los seres humanos fueron echados para entrar pues en un proceso histórico también de decadencia, de pecado, de maldad, en fin, pero con una esperanza, digamos, la esperanza de los nuevos cielos y la nueva tierra. Ahora, ¿por qué realmente esa tendencia de pensar que venimos de un, qué sé yo, de un lugar, de un estado, de unas condiciones maravillosas a unas de degradación para luego, pues, o regresar al estado original o encontrar, digamos, un estado mejor y superior de cosas? Bueno, los antropólogos han dicho que se trata probablemente de una vía de escape, de una realidad que le resulta dura a los seres humanos, de una realidad que hasta cierto punto le resulta dolorosa. Y entonces las utopías de cualquier clase, religiosas, filosóficas, políticas, económicas, en fin, son eso, una manera de escapar a una realidad de dolor, de sufrimiento, de muerte, ¿no? Una realidad durísima realmente de soportar. Ahora, dos
de los grandes relatores de aquellas supuestas condiciones maravillosas del paraíso americano fueron, por un lado, Cristóbal Colón y por otro lado, Américo Vespucio. Los dos enviaron reportes casi inmediatamente después de haber puesto pie en el Nuevo Mundo, ¿verdad? Por ejemplo, con Cristóbal Colón tenemos su carta anunciadora del descubrimiento, donde él dice literalmente que se ha encontrado con hombres desnudos, sin malicia, sin intereses materiales, y que viven en plena armonía con la naturaleza, ¿verdad? Mientras que los europeos pues andaban vestidos hasta el pescuezo, tratando de no mostrar, digamos, sus vergüenzas, porque ya contagiados con la malicia y con los malos pensamientos, pues las cosas definitivamente habían cambiado, pero el Nuevo Mundo pues contenía personas de muy diferentes hábitos en ese sentido, sin intereses materiales tampoco, ¿verdad? Es decir, se suponía que el oro y la plata abundaban en estos territorios, pero esa gente no se peleaba por tenerlos, no había guerras entre ellos por tenerlos, como si, digamos, en Europa había pleitos realmente por las riquezas materiales que se encontraban en otros países o en otros territorios y que vivían también, digamos, en armonía con la naturaleza. Ahora bien, utopía, pregunta Eliezer. Bueno, la palabra utopía viene del griego utopos, que significa literalmente sin lugar. Utopos significa sin lugar. Es decir, aquello no existe en ninguna parte, pues, ¿verdad? En ningún lado. Y entonces, cuando decimos que se comenzaron a elaborar utopías respecto al buen salvaje, a sociedades maravillosas, pues estamos hablando de precisamente de eso, pues, ¿verdad? Pintar un cuadro paradisíaco de la vida de los pueblos que se encontraron en el Nuevo Mundo, en eso constituía la utopía, pero también algunas otras, digamos, que vamos a mencionar dentro de algunos momentos. Ahora, también Eliezer nos pregunta, ¿se entiende eso como pasajes o páginas cambiadas de la historia? Bueno, probablemente es posible, aunque yo preferiría más bien referirme a todo esto como parte de la historia de las ideas, ¿verdad? Que a veces nos olvidamos que es importante, a veces ponemos nada más la mirada en la historia de la filosofía, pero nos olvidamos de la historia de las ideas, ¿verdad? Y entonces aquí lo que queremos es rastrear de alguna manera el origen, digamos, de la utopía del buen salvaje y el porqué de ese deseo a regresar a la tribu y a la comunidad. Es decir, cómo realmente esas ideas surgieron. Entonces, preferiría hablar, digamos, más bien de la historia aquí de las ideas, ¿no? Entonces, en esa carta anunciadora del descubrimiento, Cristóbal Colón también agrega que son la mejor gente del mundo y la más mansa, la más humilde, la más tranquila, ¿verdad? Incluso dice Cristóbal Colón que estas gentes viven en medio de grandes riquezas y, bueno, alguna de ellas o de esas riquezas, Cristóbal Colón se las promete a los reyes católicos. Entonces, claro, ante estos relatos, los europeos comenzaron realmente a poner en tela de juicio, digamos, la validez, por decirlo de alguna manera, de su sistema de vida, de su manera realmente de vivir. Y por supuesto, Américo Vespucio, en diversas cartas, pues cuenta también acerca de lo que según él era el paraíso
terrenal. Bueno, ¿es esta una meta historia? De las ideas, sí. De las ideas creo que sí. Me parece muy bien esa expresión. ¿Verdad? Bueno, Vespucio decía, es justo llamar a estas tierras Nuevo Mundo. ¿Por qué es nuevo? Pues porque el aire es más templado y tibio, ¿verdad? Ni modo, ¿no? Como los climas inclementes de Europa, ¿verdad? Con calores extremos y fríos también terribles, ¿no? Entonces, es nuevo todo esto. El aire es más templado y tibio que en ninguna otra región conocida. Pues ni modo, estaban en el puro trópico, para decirlo en una sola palabra. Y por supuesto, más tarde se agregarán las obras de Bartolomé de las Casas, es decir, que fue realmente todo un proceso de información que, digamos, Bartolomé también contribuyó de alguna manera a poner, digamos, en la conciencia de los europeos al presentar una visión perfectamente acorde a la idea del buen salvaje, ¿no? De esos salvajes que son bondadosos, que no desean la riqueza, que no se pelean por el oro ni por la plata, en fin. También Cristóbal Colón, perdón, Bartolomé de las Casas contribuyó de alguna manera a esta visión. Tenemos aquí un parrafito como ejemplo. Dice, todas estas universas e infinitas gentes crió Dios las más simples, sin maldades ni dobleces, ¿verdad? Obedientes, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quienes sirven. Son sumisos, pacientes, pacíficos y virtuosos, ¿verdad? No son pendencieros, rencorosos o vengativos. Híjole, sí. Qué maravilla, es decir, un ser humano casi perfecto, el que se encontró en estas tierras. No conocían la hipocresía, la doble cara, en fin, ¿verdad? Solo la sinceridad, ¿no? La fidelidad, la paz, la virtuosidad, sin pleitos, sin guerras y sin nada. Además, continúa, son más delicados que príncipes y mueren fácilmente a causa del trabajo o enfermedades. Son también gentes paupérrimas, es decir, muy pobres, que no poseen ni quieren poseer bienes temporales. Seguramente que estas gentes serían las más bienaventuradas del mundo si solo conocieran al verdadero Dios, ¿verdad? Sí, esta es la obra, brevísima relación de la destrucción de las Indias. Entonces, de esta manera se fue generando, pues, en la mente europea la idea del salvaje bondadoso, ¿no? Y, por supuesto, la crítica al hombre civilizado, al hombre educado propio de Europa. Ahora, tenemos esta expresión. América puso a Europa a cavilar y a soñar. Le ofreció un mundo nuevo y desconocido para medirse y compararse. Le brindó a los europeos nuevos temas y nuevos motivos para expresar la insatisfacción que experimentaban por el orden en que vivían. Entonces, a veces somos dados a pensar única y exclusivamente en la influencia de Europa sobre el Nuevo Mundo, pero aquí estamos viendo que también el Nuevo Mundo tuvo influencias muy, muy, muy importantes sobre el pensamiento europeo. Por lo menos, digamos, con estos relatos acerca del buen salvaje, pues tuvo que entrar en crisis, digamos, el modelo europeo de vida y de orden en sociedad, ¿verdad? Este autor, Arturo Uslar Pietri, sigue diciendo
las utopías sociales del Renacimiento, tan llenas de fermento crítico y reformista, están inspiradas precisamente en América, ¿verdad? Más que en el conocimiento, en un vago sentimiento de la novedad y la bondad americanas. Esto último realmente es muy importante porque muy pronto empezarían a llegar noticias muy diferentes procedentes del Nuevo Mundo, ¿verdad? Porque estas cartas, digamos, de Colón y de Vespucio fueron en los primeros días, digámoslo así, que pusieron pie en el Nuevo Mundo, pero ya cuando se adentraron más, digamos, en estos territorios y llegaron a conocer más profundamente la vida de estos pueblos, pues llegaron a descubrir que no había nada diferente al hombre europeo, porque también aquí había guerras, aquí también había esclavitud, aquí también pues había toda serie, digamos, de desmanes, pero estas otras noticias que llegaron después a Europa ya no lograron quitar de la mente, digamos, de los europeos, o por lo menos de algunos de los europeos, como Rousseau, la idea del buen salvaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice Jairo. Dice, era tan perfecto que no lo consideraban humano. Bueno, sí, podríamos llegar realmente a ese extremo, si queremos decirlo así. Entonces, también Uslar Pietri habla acerca de las utopías sociales del Renacimiento, porque hubo otras, ¿verdad? Como ustedes lo recordarán, y creo que las vamos a mencionar aquí dentro de un momentito, ¿no? Entonces, como dije, poco tiempo hizo falta para la gran decepción, ¿verdad? Porque también llegaban informes respecto a los seres humanos de estas tierras, hombres, al fin, donde se daban a las virtudes, también a los vicios, tanto al heroísmo como también a la traición, a la paz, como a la guerra, a la libertad, como a la esclavitud. Es decir, en realidad, las verdaderas condiciones, digamos, de los pueblos de estas tierras no variaban en ese sentido mucho de lo que se estaba experimentando en Europa, ¿no? Pero estas informaciones que llegaron posteriormente, es decir, esa visión primera del nuevo paraíso, del nuevo Edén, pues ya no se pudo quitar de la mente, por lo menos de algunos, ¿verdad? Como el que hemos mencionado, Juan Jacobo Rousseau. Y entonces, este nuevo Edén, este nuevo paraíso, inspiró teorías políticas que condujeron a la construcción de sueños relacionados con sociedades perfectas. Recordemos, por ejemplo, dentro de esas utopías renacentistas, la utopía de Tomás Moro, ¿verdad? De 1516. Aquí, pues, hombre, se relata una sociedad ideal donde la felicidad es absoluta y la libertad es completa, ¿verdad? Hay una comunidad de bienes que es la base de la economía. La familia, por supuesto, como un factor de cohesión. Y hay que recordar, digamos, que según Tomás Moro, esa isla que él llamó Utopía está en el nuevo continente, según relata uno de los personajes, digamos, que aparece ahí en la obra de Tomás Moro. Y por supuesto, la agricultura es la actividad productiva fundamental. Entonces vemos cómo aquí las características definitivamente de la tribu están apareciendo, ¿no? Si no hay propiedad privada, la familia definitivamente con sus relaciones de parentesco, emocionales, en fin, etcétera, es la base esencial de cohesión. Y por supuesto, el dedicarse a la agricultura y no a las actividades, digamos, de carácter industrial, pues es la característica esencial, digamos, de esta sociedad imaginada por Tomás Moro. Pero también recordamos la de Tommaso Campanella, la llamada ciudad
del Sol, ¿sí? La Ciudad del Sol es el título de la obra de Campanella, como ustedes lo recordarán, ¿verdad? Entonces, se supone que esta sociedad está ubicada en Sumatra, ¿verdad? El que relata todo lo que ahí ocurre y cómo es la vida ahí, pues bueno, es un marinero genovés que se supone que había sido compañero de viaje de Cristóbal Colón, ¿verdad? Entonces, en esa sociedad, los seres humanos solo trabajan 4 horas al día, ¿verdad? Hay un comunismo de bienes, también un comunismo de mujeres y un comunismo de hijos. Es decir, ahí todos se pertenecen a todos. No hay, digamos, relaciones ahí privilegiadas, exclusivas, sino que hay un comunismo realmente total. Y por supuesto, las relaciones sexuales están controladas por el ministro, al cual se le llama ahí MOR. Y por supuesto, controla, digamos, las relaciones sexuales porque no quieren realmente que nazcan niños defectuosos, criaturas, digamos, que tengan, no sé, taras, en fin, etcétera. Y entonces se trata de que los mejores, los más sanos, pues copulen con las mejores y las más sanas con el propósito de mantener, digamos, una población con ciertas características físicas, ¿no? Y por supuesto, la educación es el mayor valor aquí, ¿verdad? Y todos definitivamente están dedicados a comunicar lo que saben a las futuras generaciones. Bueno, entonces vemos cómo y de qué manera todas aquellas ideas, por supuesto, falsas y equivocadas, aquellas percepciones equivocadas y falsas que dieron lugar a los primeros relatos sobre la gente del Nuevo Mundo, generaron, digamos, esta clase de imaginaciones sobre sociedades rotundamente diferentes y distintas a las sociedades europeas. Pero también recordamos aquí los ensayos de Montaigne, ¿verdad? Ya, digamos, cuando Montaigne, entre 1532 y el 92, pues ya se conocía mejor la realidad tanto geográfica como humana, digamos, del Nuevo Testamento. Ya se conocían la historia general de las Indias y también la historia de las conquistas de Hernán Cortés, pero aún así, en los ensayos de Montaigne prevalece, se mantiene la utopía en relación con el Nuevo Mundo, ya a finales definitivamente del siglo XVI, ya que ha pasado pues un buen tiempo después del descubrimiento del buen salvaje. Ahora, Miguel de Montaigne afirma que la gente de América del Nuevo Mundo tiene más devoción, observancia de la ley, bondad, liberalidad, lealtad y franqueza que los europeos. Son mejores hombres, son mejores personas, mejores individuos. Y eso que son salvajes, pero son buenos. Cercanos, sigue diciendo, a su ingenuidad natural. Las leyes naturales les gobiernan todavía. Lo que vemos sobrepasa, dice, las pinturas con las cuales la poesía embellecía la edad dorada. No se puede imaginar una ingenuidad tan pura y simple, ni que una sociedad se pueda conservar con tan pocas cosas artificiales. Entonces, es esto el origen, no solo de la utopía del buen salvaje, sino de aquello a lo que la utopía del buen salvaje ha dado lugar. El querer regresar a la tribu, el querer regresar a la experiencia tribal.
Bueno, yo voy a dejar esto aquí el día de hoy. No hemos terminado todavía con este asunto. Tendremos que ocuparnos más específicamente de ese discurso que pretende que regresemos a la tribu, que regresemos a la comunidad por considerarla mejor y superior.